Capilla Sixtina debe su nombre al Papa Sixto IV, quien hizo reestructurar la Capilla Magna entre 1477 y 1480. La decoración incluye falsas cortinas, historias de Moisés y de Cristo y los retratos de los pontífices, realizadas por un equipo de pintores. Los frescos se realizaron entre 1481 y 1482. También contiene el traqueo, el coro y el escudo pontificio en mármol. En 1483, Sixto IV consagró la nueva capilla a la Asunción de la Virgen. El pontífice Julio II modificó la decoración, encargando a Miguel Ángel en 1508 de esta tarea. Cuando uno entra, se encuentra con una gran variedad de frescos por toda la capilla. Empecemos con la pared de entrada. Aquí, al igual que el resto de la capilla, se encuentran pontífices, lunetos e historias de Cristo y de Moisés, la resurrección de Jesús y la disputa por el cuerpo de Moisés. La bóveda se encuentra en la parte de arriba de la capilla, o sea, el techo. Fue redecorada por tener serios problemas de naturaleza estática. Tras abrirse una larga grieta en la bóveda, se colocaron unas cadenas en el local ubicado sobre la capilla. Sin embargo, los daños sufridos a las antiguas pinturas fueron tantos que encargaron a Miguel Ángel una nueva decoración pictórica. El artista firmó el contrato que incluía la realización de 12 apóstoles en las pechinas y en la parte restante motivos ornamentales. Más tarde, el Papa le dio un nuevo encargo, al interior una potente arquitectura pintada. Miguel Ángel puso 9 historias centrales que describen episodios del Génesis, con figuras de desnudos a los lados que sostienen medallones con escenas del Libro de los Reyes. En la base de la estructura arquitectónica, 12 profetas y sibilas se hallan sentados en tronos monumentales, a los que se contraponen más abajo los antepasados de Cristo, representados en las enjuntas y lunetos. Por último, en las 4 pechinas angulares, el artista representó algunos episodios de la milagrosa salvación del pueblo de Israel. Profetas y sibilas sentados en tronos monumentales se alternaron en los lados largos, mientras que en los cortos sobresalen las figuras de Zacarías y sobre el altar Jonás. Los videntes están identificados por una inscripción en la placa de abajo, y son los primeros que intuyeron la venida del Redentor. Por lo tanto, profetas y sibilas testimonian la constante espera de la redención por parte de la humanidad. En efecto, los primeros anticiparon la venida de Cristo para el pueblo de Israel. Las segundas, aún perteneciendo al mundo pagano, se hallan aquí representadas por sus dotes de divinas, tratando de ampliar la espera de la redención desde el pueblo elegido a toda la humanidad. Las historias de Moisés, que originariamente incluían 8 recuadros, cada uno presentado por un título en el friso superior, iniciaban de la pared del altar con el nacimiento y el hallazgo de Moisés del Perúgino. Por lo tanto, en la actualidad, el ciclo del Antiguo Testamento inicia en el viaje de Moisés a Egipto, en el que aparecen en un solo recuadro la despedida del suegro Jethro, el regreso a Egipto con la familia y la circuncisión del segundogénito. El segundo recuadro describe algunos hechos de la vida de Moisés: la muerte del egipcio, la lucha con los pastores para defender a las hijas de Jethro y la visión de la zarza ardiente. El tercer fresco ilustra el paso del Mar Rojo, al que sigue la entrega de las tablas de la ley, en la que se narran al mismo tiempo la subida de Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, la adoración del becerro de oro, el castigo de los judíos idólatras y el regreso del profeta con las nuevas tablas de la ley. El recuadro siguiente ilustra un episodio un tanto extraño, es decir, el castigo de Coré, Datán y Abrión, sacerdotes judíos que negaban a Moisés y Aarón la autoridad civil y religiosa sobre el pueblo elegido. Por este motivo fueron tragados por la tierra y consumidos por un fuego invisible, junto con sus familias. El último fresco muestra el testamento y muerte de Moisés, tras ver la tierra prometida. El ciclo se concluye en la pared de la entrada con la disputa por el cuerpo de Moisés. Cada recuadro de historias coincide en la faja inferior con una cortina falsa con las hazañas del Sixto IV. La serie de pontífices se extendía a lo largo de todas las paredes de la capilla, iniciando desde la del altar, en la que en el centro se hallaban representados Cristo y el primer Papa Pedro, además de Lino y Cleto. Las 4 figuras se perdieron cuando Miguel Ángel pintó en esta pared el juicio universal.
Los pontífices están colocados dentro de nichos a los lados de las ventanas. La serie no está representada en secuencia, sino que se alterna en las paredes. Los autores son los mismos de los ciclos de la vida de Moisés y de Cristo, es decir, Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli y Domenico Ghirlandaio. Los diferentes personajes se diferencian ligeramente solo por la posición o en la fisionomía de los gestos. Por lo general se encuentran representados de 3/4 con un libro o rollo, o bien bendiciendo. En los lunetos sin juntas que se encuentran encima, Miguel Ángel ha representado a los antepasados de Cristo, precursores de la redención. Están enumerados al comienzo del Evangelio de Mateo, que desde Abraham incluyen los nombres de 40 progenitores de Cristo, representados aquí no tanto como imágenes históricas, sino como símbolos de una humanidad durante actividades varias y sobre todo al constituirse en núcleos familiares. Sin embargo, los numerosos intentos de asociar los nombres inscritos en las placas a los personajes representados no han permitido identificarlos hasta ahora de manera segura. En la pared opuesta a esa, es decir, la pared al norte, las historias de Jesucristo abarcan 8 recuadros, presentado cada uno por un título en el friso superior. Comenzaban con la Natividad, realizada por el Perugino en la pared del altar, y más tarde destruida para dar lugar al juicio universal de Miguel Ángel. Por lo tanto, actualmente, los hechos de la vida de Cristo inician con el bautismo. Luego siguen con las tentaciones de Cristo y la purificación del leproso. El tercero representa en primer plano la vocación de los primeros apóstoles Pedro y Andrés, mientras que en el fondo se encuentran la llamada de Juan y Jaime. Mientras, en el quinto se muestra la entrega de las llaves, es decir, la transmisión de los poderes de Cristo a Pedro, su vicario. La serie en esta pared se concluye con la última cena, en la que, más allá de las ventanas, se representan 3 episodios de la pasión: la oración en el huerto, la captura de Jesús y la crucifixión. Los pontífices se encuentran ubicados en parejas dentro de nichos a los lados de las ventanas. Los diferentes personajes se diferencian ligeramente solo por la posición, pero sin embargo los numerosos intentos de asociar los nombres inscritos en las placas a los personajes representados no han permitido identificarlas hasta ahora de manera segura. En 1533, Clemente VII de Medici encargó a Miguel Ángel que modificara una vez más la decoración de la Sixtina, pintando el Juicio Universal. Esto ocasionó la pérdida de los frescos del siglo XV. El Papa Juan Pablo II siempre remarcó la importancia y belleza de este sitio en ciertas homilías.